psicólogo no es el profesional que trata a los locos, es el profesional que nos educa, nos orienta, nos muestra caminos diferentes para tomar decisiones importantes en la vida, ¿no? Por eso es que nuestro psicólogo está aquí con nosotros todas las semanas religiosamente para poder compartir unos minutos de charla y orientación. ¿Cómo educar a los hijos protegiéndolos del abuso sexual? Le damos la bienvenida al doctor Hugo Rojas Carranza. Buenas noches. Buenas noches, Oscar. Buenas noches a los televidentes. Este es un tema mucho más importante de lo que a veces creemos o consideramos. En una serie de casuísticas personales como profesional de la salud mental y en otros datos que también hemos estado revisando, vemos pues una serie de desatinos que se tienen en la crianza de los hijos. Y por eso mismo estos chicos son vulnerables frente a una serie de predadores sexuales. Particularmente, yo he tenido una serie de casos de niños que no han sido bien educados en su pudor, que no han sido bien cuidados y educados por sus padres durante su infancia, que lo voy a relatar brevemente. Por ejemplo, tuve un caso de una niña de 11 años que va deprimida al consultorio por haber entablado una relación amorosa, disque, con una chica mexicana de 12 años. Y los padres de la mexicana la descubren y toman medidas, y por esa restricción esta chica se deprime y también se pone a sufrir. Y los padres más van preocupados a preguntar si su hija era lesbiana o no, cuando la niña en realidad no era ni lesbiana, ni machona, ni cosa por el estilo. Simplemente era el resultado de la mala educación en relación al sexo y su identidad. Por otro lado, también alguna vez me lleva un niño de 5 años que había sido sorprendido por sus padres, ambos, con el pantalón abajo y su primita de 3 años con el calzoncito abajo. Y me preguntaban si su niño iba a ser un violador. No, sino que simplemente el comportamiento del niño, sobre todo el de 5 años, era imitativo a una visualización impertinente de un celular que tenía una tía que visitaba permanentemente ese hogar, y el niño accedía al celular de manera descontrolada con las consecuencias que estoy indicando. Pero también hay otra serie de casos, ¿no? Que yo tengo, por ejemplo, chicas que después de una cátedra o de una ponencia relacionada con la sexualidad, el desarrollo del niño, del adolescente, suelen decirme: yo he sido víctima de abuso sexual del tío que vive al otro lado, de mi primo que vive en tercer, cuarto piso, y mi mamá dijo: mejor no hay que hacer escándalo, hay que callarlo. No solo víctimas de un depredador, sino también víctimas de sus propios padres con su indiferencia. Otros casos he tenido de amigos muy cercanos, esos papás que a veces suelen beber licor con los vecinos, y el hijo del vecino entra y sale a la hora que quiere a casa, niños, chicos, adolescentes que terminan violando a chicos menores. Y a nivel nacional pues tenemos el caso del sodalicio, que no se quiere aclarar y que no se le quiere dar más explicación a estos temas. Por todas estas razones vamos a sugerir 10 cosas que debe tenerse en cuenta para educar a los hijos, protegiéndolos del abuso sexual. Por un lado, todo papá en estos tiempos tiene que proteger a sus hijos, digo niños y niñas, de nosotros, del propio padre, del tío, del primo, del vecino, del amigo, del abuelo. ¿Cuántos violadores abuelos hay? ¿Cuántos violadores tíos? ¿Cuántos padrastros violadores? Entonces nosotros tenemos que cuidar a los niños de nosotros mismos. Por eso yo en alguna oportunidad ya sugerí que los padres, los papás, cuando vamos a limpiar, a asear a nuestras hijas menores, así tenga 1 mes, 2 meses de nacido, tenemos que pedirle permiso, porque esa acción va quedando codificada en la mente de la nena, pero a la vez también en la mente nuestra, que va reforzando el cuidado que hay que tener con ese hijo nuestro, con esa hija nuestra,
que está en una situación vulnerable. Dice que la educación sexual en los hijos tiene que ser con bastante malicia. Hay que darle importancia a la malicia, porque la maldad existe. Hay gente que ve desprotegida, ve vulnerable a un menor en casa y es capaz de agredir si es que éste no tiene bien formado su autocontrol. Y en estos tiempos los padres están descuidando en la formación del autocontrol en sus hijos desde chicos, por el contrario. Incluso están oponiendo a que los maestros, los directores corrijan a los chicos en el colegio, avalando una serie de conductas disfuncionales y haciéndolos potenciales agresores y violadores sexuales. Asimismo, tenemos que educar a los hijos siempre, ¿no?, en la idea de que denuncien una caricia indebida. El depredador generalmente suele tener miedo, suele inhibirse cuando al niño lo ve decidido y le dice a este: voy a avisarle a mi papá lo que me quieres hacer, voy a avisarle a mi mamá lo que me quieres hacer. Va a frenarse en su intención de agredir. Pero esto es una decisión del niño que está adiestrado, que está preparado, que está empoderado para desenmascarar pues al agredor. Asimismo, tenemos que educarnos nosotros mismos ante una situación de repente sospechosa de un posible abuso sexual en el entorno. Familia, vecino, escuela, no tenemos que permitirlo. Si nosotros, incluso como profesionales, si yo sospecho que hay un niño que está siendo agredido por algún pariente en casa, yo tengo la obligación moral de ir a hacer la denuncia a la Fiscalía de Prevención del Delito, Fiscalía de Menores, para que éstas tomen algunas acciones de protección. Asimismo, hay que educar a los hijos diciendo que jamás se queden callados cuando son tocados, cuando son amenazados, cuando son agredidos. No tienen que quedarse callados, tienen que avisarnos, pero también nosotros tenemos que tener la disposición de escucharlos atentamente, de escucharlos empáticamente, porque si eso no se hace, pierden confianza y no nos van a avisar más. Asimismo, hay que educarlos en el sentido de que tengan la capacidad de gritar como una forma de defenderse cuando se sientan agredidos, cuando se sientan tocados, sea por el propio padre, sea por el abuelo, sea por el tío, sea por el padrastro, sea quien sea. Los gritos van a ser una alarma muy fuerte que inhiben al depredador a no consumar una agresión contra un niño, pero un niño tiene que también estar empoderado, tiene que estar preparado, tiene que estar capacitado, tiene que recibir la confianza nuestra para ejercer esa posibilidad. Asimismo, es importante, dice, que el niño aprenda a proteger su pudor desde temprano. Pues seguro que 1 año, 2 años no se da cuenta, no puede aún, pero un niño de 4 o 5 añitos ya va teniendo pudor, ya va distinguiendo cuáles son sus partes genitales, las diferencias de sus partes genitales, y es algo que no debe ser tocado por otra persona más que por su madre y por su padre, siempre que éste le pida permiso para hacerle alguna higiene, limpieza, etc. Asimismo, los niños tienen que recibir una indicación y una práctica de que no tiene por qué compartir cama con el papá o con un hermano adolescente o con un pariente mayor, ¿ya? El niño debe dormir en su cama propia. De repente, cuando es muy niño, puede compartir dormitorio, en una cuna, en un corral, algo parecido, pero los niños tienen que dormir siempre separados de los padres. Toda vez que los padres pues tenemos excitaciones sexuales en las noches, nunca nos van a negar un adulto que el pene se le erecta en pleno proceso de sueño, naturalmente, y es una fisiología de la que no hay que preocuparse, sino que, sin embargo, si se tiene a un niño, a una niña al costado, puede ser riesgoso de alguna manera, ¿no? Por otro lado, es importante educarnos y educar a los adolescentes y adultos jóvenes que antes de llegar al matrimonio deberían estar bien informados sobre ese tema. 1, su autocontrol; 2, sus habilidades sociales; 3, la capacidad de transmitir estas cosas que estamos denunciando, que estamos diciendo, que estamos alertando con empatía. Y finalmente, quiero decirle a los niños que seguro también ven este canal junto a sus papás, a los niños, a los adolescentes, decirles que nadie
tiene que tocarlos, nadie tiene que manosearlos, nadie tiene que acariciarles en sus partes íntimas, besarles en la boca, hacerles cosquillas en los cuellos. Eso no lo permitan, niños. Avísenle pronto a su mamá y si es necesario, pues hacer la denuncia correspondiente o por lo menos visitar nuestra consejería psicológica para recomendarles alguna cosa complementaria de lo que estamos diciendo acá. Sí, muchas veces un ataque sexual pues es algo que no se borra de la mente nunca, ¿no? Por eso es que hay que abordar estos temas, hay que hablarlos sinceramente, francamente, y hay que actuar. O sea, no solo basta con hablar, sino con poner en práctica las recomendaciones que nos brinda nuestro especialista, Hugo Rojas Carranza. Muchísimas gracias por la visita. Gracias, Oscar.